básicamente, y los muros de carga. Son los que dan rigidez, las columnas y los muros de carga. Ya no voy a repetir lo mismo, pero la rigidez que hay en cada entrepiso, la rigidez que hay entrepiso, aportada por los elementos portantes, se concentra en el centro de rigideces. Ya quedamos que cuando el centro de rigideces y el centro de masas no coinciden, y las fuerzas sísmicas, una incide centro de masas y otra fuerza centro de rigideces, como no coinciden los dos centros, pues no tenemos esto, tenemos esto, y cuando tenemos esto, pues tenemos una rotación. Es por eso el efecto rotacional ante el sismo. Bueno, esto fue un brevario de la diferencia entre piso y entrepiso. En los entrepisos se presentan los elementos portantes y aportan rigidez. ¿De hecho? Entonces voy a borrar esto para que no se complique la información. Ok. Ahora de lo que se trata es de que analicemos la formulita que les presenté la vez pasada, que dijo su compañera. Es una formulita que nos va a servir para calcular la fuerza sísmica que hay en cada entrepiso. Y vamos a comenzar su análisis. Como es pequeño el pizarrón, ahorita les puse una parte y ahorita transcribo lo demás. Vamos a analizar. Fíjense. Aquí tenemos que el cortante sísmico es igual a la suma de todas las fuerzas sí, es decir, F1 más F2 más F3 más F4. Su sumatoria nos debe de dar el valor de la fuerza cortante que tenemos en la base, ¿de acuerdo? Entonces, por la fórmula universal que todos conocemos de fuerza, que es igual a masa por aceleración, yo digo que la fuerza I representa cualquier entrepiso, puede ser 1, 2, 3, etc. Entonces, la fuerza sísmica que hay en cualquier entrepiso es igual a la masa de ese entrepiso por la aceleración de ese piso. Es decir, si fuera F1, es igual a fuerza, a la masa que hay en el piso 1, que aquí está, representada por W, por la aceleración que hay en ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces, si consideramos que la masa está en relación a la gravedad, la masa es igual al peso entre la gravedad, debemos entonces convertir la fórmula como que fuerza I es igual a peso del entrepiso entre la gravedad por la aceleración que hay en ese entrepiso. Ahora, esto lo que sigue es una relación de triángulos. Si yo considero el triángulo mayor que tenemos aquí, si aquí tenemos A máxima es esto. A máxima entre altura máxima. Eso es esto. Eso es igual a una aceleración en cualquier entrepiso entre esa HI que podría ser este. Entonces, esta es una relación de triángulos, ¿sí? A máxima entre H, que es A máxima entre H, es A I entre HI. ¿Sí la reconocen? Únicamente estamos relacionando este triángulo grandote entre este triángulo pequeñito, ¿sí? Esto nos lleva a despejar la aceleración, ¿de acuerdo? Perdón, nos lleva a manifestar que AI es igual, aquí me falta poner, despejo la aceleración en cualquier entrepiso, y este es igual a HI entre H por aceleración máxima. ¿Hasta ahí vamos bien? Únicamente despejé esta aceleración que hay en cualquier entrepiso y me dio, esta es una maniobra algebraica, ¿sí la reconocen? Sí. Muy bien, fíjense. Entonces, ahora en esta ecuación, en vez de poner esta aceleración en cualquier entrepiso, pues pongo esto. Recuerden que en deducción de fórmulas lo que hacemos son despejes o maniobras algebraicas a nuestra conveniencia. Ahorita a mí me convenía manifestar lo que es la fuerza sísmica, ya no en función de la aceleración que hay en cualquier entrepiso. Y entonces esta expresión de aceleración en cualquier entrepiso, que es esta, la sustituyo en esta forma y me queda así. Esto es lo que tenía yo aquí, o lo que me resultó aquí, ¿eh?
Nos dice la siguiente expresión que la fuerza que hay en cualquier entrepiso es su peso entre la gravedad multiplicado por la altura de ese entrepiso entre la altura total del edificio multiplicado por la aceleración máxima que tenemos en la parte más alta de nuestro edificio. ¿Sale? Copienlo y ahorita anoto lo siguiente. Lo siguiente lo voy a anotar y después lo explico, por favor. ¿Listos? Dame un segundo. Sí. Gracias. Ok. Voy a apagar tanto mi cámara para no darles tanto la espalda, en lo que transcribo lo siguiente y ahorita le enciendo. Ahorita.
Permítanme tantito, ahorita estoy con ustedes. Sí, está bien, profe. Sí, profe, gracias. Ya, perdón. Bueno, miren, entonces, hasta arriba puse la continuación o repetí la fórmula con la que nos quedamos en el pizarrón pasado, en donde tenemos esta expresión. Después, más adelante, estoy poniendo que también sabemos que el cortante basal es aquel que se obtiene mediante esta fórmula, que es la que puse cuando puse aquí el edificio al inicio de la clase, y que en su base puse que cortante basal es igual a la suma de todas las fuerzas por entrepiso. Bien. Entonces, como FI vale esto, todo esto que tengo aquí, en vez de poner FI, pues pongo todo esto, ¿no? Que es lo que estoy haciendo aquí. Bien. Después, ¿qué es lo que no varía, lo que no tenemos como variantes? Pues no tenemos, la gravedad no varía, la altura del edificio no varía y su aceleración máxima no varía. Entonces esas tipo constantes las pongo separadas, hago una separación de elementos y obtengo la siguiente expresión, que es W, V, B, o vamos a decir B de vaca y B de burro es igual a esta expresión. Bien, de esta expresión despejo la aceleración máxima. ¿Por qué? Porque yo quiero trabajar, me conviene trabajar no en base a aceleraciones, no es muy conveniente trabajar en base a aceleraciones. Entonces yo quiero quitar la aceleración de aquí. Y para eso despejo aceleración máxima, me da este resultado y tengo una expresión 2. Ahora sí, esta expresión yo la sustituyo aquí por el tema que les comenté hace rato, que no quiero trabajar o no me conviene trabajar con aceleraciones. Obtengo como resultado la siguiente expresión, de la cual yo puedo eliminar este con este y este con este. Y finalmente me queda esto, que es la expresión con la que cerré la clase pasada, si la recuerdan, ¿no? ¿Sí la recuerdan? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Elizardo, ¿para qué crees que nos sirve esta fórmula? ¿Para qué sirve esta fórmula? Ya vimos todos los antecedentes y se ve muy medio rara, medio compleja, pero no lo es tanto. Para eso, para poderla enfrentar, podemos hacer uso de una tabla en Excel. Pero lo importante era que comprendiéramos cada uno de los elementos que la constituyen
y la teoría de la fuerza sísmica incidiendo en los entrepisos de una edificación. ¿Para qué nos va a servir esa fórmula, Lizardo? ¿Sí lo puedes deducir? Elizardo. ¿Estás, Elizardo? Ok. ¿Para qué crees que nos pueda servir esta fórmula, Elizardo? Anótalo en el chat, por favor. Profe, ¿podría volver a explicar lo que era lo del cortante basal, del segundo renglón donde tiene encerrado aceleración máxima y GH me parece? Es que no se ve muy bien, entonces, ¿me lo puede volver a explicar? Que el cortante basal, quedamos que es la suma de todas las fuerzas que inciden en cada piso del edificio. ¿De acuerdo? Entonces, como yo anteriormente hice la deducción que fuerza sísmica también es esto, en vez de poner esto FI, lo sustituyo por este dato, que es el que tengo aquí. ¿De acuerdo? Después, pues hago una aglomeración de información. Quiero nada más concentrar de este lado, que es lo que estoy marcando con rojo, algunas situaciones que no varían mucho. En primer lugar, no varía la gravedad, no varía la altura del edificio y no tanto varía la aceleración máxima. Eso lo aíslo de lo que va variando por cada entrepiso. Por cada entrepiso va variando su peso de ese entrepiso y la altura de ese entrepiso. ¿De acuerdo? Después de esta expresión despejo la aceleración máxima, porque este valor de aceleración máxima lo quiero sustituir aquí, porque no quiero trabajar con aceleraciones. ¿De acuerdo? Entonces ya hice aquí la sustitución de 2 en 1, ya si te das cuenta no tengo aceleraciones, y entonces anulo gravedad con gravedad, porque tampoco me conviene mucho trabajar mucho con gravedades, y altura total con altura total, llegando a esta ecuación que le preguntaba a Lizardo para que nos sirva. ¿Sí te quedó claro, Zárate? Sí, profe, gracias. Ok, ya puedes contestar, Lizardo. Tu compañero Lizardo no nos contesta. Puede que tiene algún problemilla. A ver, ¿alguien sabe qué podríamos hacer con esta fórmula? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué creen que nos sirva? Para determinar la carga total de la estructura. Para determinar la carga total de la estructura. No, no tanto. Recuerden que esta literal I se refiere a cualquier entrepiso. A cualquier entrepiso. Entonces, para calcular la carga de los entrepisos, La carga que se presenta en cada entrepiso. Y esta carga, pues, es una fuerza sísmica, ¿no? Y entonces esta fuerza sísmica también genera un cortante sísmico, y no nada más en la base del edificio, sino en cada entrepiso. También tenemos que reconocer que cada entrepiso tiene una fuerza sísmica, y en cada entrepiso se genera un cortante sísmico por efecto de esta fuerza sísmica. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Pero se va a manejar el mismo para todos los entrepisos? Sí, por eso, y es una connotación que nos indica una variabilidad. Aquí puedes poner F1, F2, F3, y por lo tanto aquí si utilizas F1, aquí vas a tener que considerar el peso del entrepiso 1 y la altura del entrepiso 1. ¿Sí? Si utilizas el entrepiso 2 o el piso 2, tienes que calcular o considerar el peso del piso 2 más por la altura de ese piso. Todas las alturas van partiendo de la base. ¿Sí? Entonces, es la misma fórmula aplicada a cualquier nivel. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que se despejen las dudas. ¿De hecho? Entonces, Ok. ¿hasta aquí queda claro? sí, profe. Muy bien, les voy a poner otra fórmula, voy a borrar, ¿eh?
Fíjense, esta fórmula también es importante. La cual nos dice que el cortante basal es igual a el peso total del edificio es decir, peso del nivel 1, peso del nivel 2, más peso del nivel 3, más así, sumando todos los pesos, nos da W mayúscula T. Peso total del edificio, CS es coeficiente sísmico, y Q es un factor de reducción sísmica. ¿Vale? Entonces, si nosotros consideráramos la expresión de cortante basal que puse al principio, que es igual a la suma de todas las fuerzas que hay en cada entrepiso, y la quisiera aplicar a la fórmula anterior, entraría en una situación redundante o cíclica que no me llevaría a nada, porque si todavía no tengo el valor del cortante sísmico y tampoco conozco el valor de cada fuerza que hay en cada entrepiso, ¿cómo puedo aplicar la fórmula anterior si no conozco el valor de las fuerzas que hay en cada entrepiso? Repito, la fórmula anterior que establecimos nos servía, como dijo su compañero, para calcular la fuerza sísmica que hay en cada entrepiso. Y esa fórmula involucraba al final lo que es el cortante basal, si lo recuerdan, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos a aplicar la fórmula anterior si no conozco el cortante basal? Y ese cortante basal está en función de esa misma FI que quiero o que puedo calcular con la fórmula anterior. Es decir, la fórmula anterior incluye un dato el cual es como recíclico y está incluido dentro de es una incógnita que no conozco, entonces no podría aplicar la fórmula anterior. Es por eso que tenemos esta fórmula, para que el cálculo del cortante basal que está incluido al final en la fórmula última que vimos en el pizarrón se pueda calcular sin depender de FI. ¿Y cómo la calculamos? Tenemos que considerar el peso total del edificio multiplicado por el coeficiente sísmico y esto dividido entre un factor de reducción sísmica, ¿sí? Para esto les voy a pedir, por favor, que la próxima clase y a participación libre y quien quiera hacerlo, me investigue qué es el factor coeficiente sísmico, qué es el coeficiente sísmico y cuál es el factor de reducción que tenemos aquí. Si tenemos Q', también debemos entonces pensar que hay Q sin lo primo. ¿Pero a qué se refieren estos factores? Les encargo que lo investiguen, ¿no? ¿Qué es el coeficiente sísmico y qué es Q? ¿Hecho? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Profesor, disculpe, en donde puso la Q, ¿qué puso al lado, hasta abajo, en lo que significa cada letra? Es que no se alcanza a ver bien. Por favor. Es, en primer lugar, que es B de vaca, B de burro, cortante basal. Después, W mayúscula, T mayúscula, peso total del edificio. C mayúscula, S, coeficiente sísmico. ¿Sí? Y después, Q, prima en este caso, factor de reducción sísmica. ¿Vale? Ok, sí, gracias. Bien. Entonces, lo importante de todo esto es de que identifiquemos que hay una fórmula para calcular la fuerza sísmica que hay en cada nivel, que fue la anterior fórmula desarrollada. Y esa fórmula depende de un cortante basal, el cual vamos a calcular con esta fórmula. No nos conviene calcular el cortante basal con esta expresión, porque no conocemos este dato. Precisamente es el que vamos a calcular con la fórmula anterior. Por eso es conveniente calcularlo con esto. Coeficiente sísmico lo encontramos en tablas y va en función del tipo de edificación y su uso, zona, varias cosas. También Q. Por eso sí les pido que ustedes lo investiguen. A veces resulta más conveniente que uno se haga de su propia información porque se le queda más grabada
que transmitirla directamente nosotros como maestros. ¿Sale? Y lo discutimos próxima clase. Voy a presentarles pantalla con una tableta en Excel que considere este cálculo. Permítame tantito. ¿Ya la ven? Muy bien. Fíjense, debemos de reconocer en primer lugar esta formulita, que es la más importante. Y lo que les decía hace rato, cortante basal, lo tenemos que calcular con esta expresión, ¿sí? Que es el peso total del edificio por el coeficiente sísmico entre Q. Vamos a comenzar por darle valores a los coeficientes que tenemos aquí. En primer lugar, coeficiente sísmico, en este caso le estoy dando el valor de 0.4. Y Q, que es un factor de reducción, le estoy dando el valor de 1. En este caso, por darle el valor de 1, nos daremos cuenta, podemos deducir que no estoy reduciendo o redujendo en nada el valor del cortante. Entonces, únicamente le estoy asignando 1 porque quiero que precisamente en la próxima clase analicemos qué es Q y entonces ya estemos en condiciones de forma razonada y pensante y más conscientes variar este valor, que puede ser 1, 2, de 1 a 4, ¿de acuerdo? Dependiendo de ciertas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense. Tengo aquí los pisos de mi edificación, partiendo de la azotea a lo que es la parte de la base, ¿de acuerdo? Tengo que ya calculado los pesos, que son WI. El último piso pesa 28 toneladas, 21, 21, 21, 21 y 35 toneladas, ¿de acuerdo? La altura, partiendo de la base. Aquí nos damos cuenta que vamos incrementando altura de 4 metros a 7 metros, 10 metros. Partiendo desde la base. De tal forma que el nivel 6 tiene una altura desde la base, desde el piso, de 19 metros. Y aquí esta celdita ya está formulada. Se ven aquí arriba. Y resulta de multiplicar esto por esto. Porque es lo primero que me pide la fórmula. Multiplicar W de cada entrepiso por la altura de cada entrepiso, que es lo que hace esta primera celda. Multiplica esto por esto. Y aquí igual es esto por esto. Aquí lo mismo, esto por esto, sucesivamente así. Después la fórmula nos dice que la sumatoria, esta es sumatoria, nada más que no encontré el símbolo de sumatoria. Esta sumatoria de WI por I es esta, ¿sí? Eso es lo que resulta de sumar todos estos datos. Bien. Hecho. Y aquí esta celdita que es FI, pues ya, si se dan cuenta, está formulada con un esquema similar a este, que es WI por FI entre la sumatoria de WI por FI. Bien, cada celdita está subformulada así. Y nos va dando esta celdita el valor de la fuerza sísmica que hay en cada entrepiso. Y si se dan cuenta, va teniendo el comportamiento lineal que vimos. En la base tiende a ser 0 y vamos incrementando hasta tener un mayor valor de fuerza en la punta del edificio. ¿Estamos de acuerdo? Y también aquí, fíjense, tenemos un valor de 58,80 toneladas, que es la sumatoria de todas estas fuerzas. Y por la formulita, esta que vimos en el pizarrón que no era conveniente aplicar, nos damos cuenta que este es el cortante basal, que es esto. Y si se dan cuenta, este valor es igual a este. Ahorita seguimos avanzando, pero bueno, me regreso aquí. Este valor que tenemos en esta columna de FI es el que resulta de aplicar esta fórmula. Ya formuladas las celdas. ¿Hecho? Sumo todas estas fuerzas que hay en cada entrepiso y nos da como resultado la cortante que hay en la base. Este dato no lo vimos hace rato, lo estuve anexando como complemento y se llama momento de volteo. Quiere decir que, por ejemplo, en el piso 6, ¿qué efecto de volteo produce una fuerza de 19 toneladas multiplicada por una distancia de 19 metros? Es el concepto normal, clásico que conocemos de momento. Fuerza por distancia.
¿ok? En este caso igual fuerza por distancia. En este caso fuerza por distancia. ¿Qué observamos de interesante aquí? ¿Dónde se presenta el mayor efecto de volteo? ¿En qué parte del edificio? ¿Dónde tenemos el mayor volteo? ¿En qué nivel? En el último, En la parte más alta del edificio, ¿verdad? Porque es donde se balancea más el edificio. Entonces aquí tenemos el mayor volteo, el mayor efecto de volteo lo tenemos aquí, que es decir, el efecto más negativo, y el efecto no tan negativo lo tenemos en la base, ¿no? ¿De hecho? Ahora fíjense, la cortante. Aquí tenemos que aplicar la teoría que les dije y que ratifico que les manifiesto de otra forma. El cortante es acumulativo de la parte más alta del edificio a la parte más baja. Fíjense, si yo aquí tengo este cortante sísmico, o cortante distribuido en los niveles superiores del edificio es igual a la fuerza sísmica que tengo en la parte última del edificio. Por eso 19.10 es 19.10. Pero ¿qué pasa cuando voy descendiendo? Noto que va incrementándose el cortante, porque quedamos que el cortante sísmico es mayor en la base. Sí, y la fórmula nos dice que el cortante que tengo aquí es igual al que tenía en el último entrepiso más el del siguiente nivel que estoy analizando. 19.10 más la fuerza sísmica que hay en el nivel 5. ¿De hecho? Ahora paso al nivel 4. El cortante que tengo en este nivel 4 es igual a este último que traía en el nivel 5 más el que ahora tengo en el nivel 4. Y la fórmula lo dice, ¿no? Este cortante sísmico es igual a este que traía en el nivel anterior, inmediato, más el del que estoy haciendo el análisis. Igual, así sucesivamente, este cortante es igual a este, más este. Este cortante ahora es igual a este, más este. Y como es acumulativo, pues llego a que este cortante es igual a este. Con eso compruebo la teoría que nos dice que el cortante en la base es igual a la sumatoria de todas las fuerzas sísmicas que están en todos los entrepisos del edificio. ¿De acuerdo? Estas se las voy a poner como material de trabajo en Classroom para que lo analicen. Está formulada y está abierto el Excel para que ustedes puedan revisar. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda ahorita? ¿Todo claro antes de quitar la pantalla? Sí, profe. Sí, Bien, todo profe, bien. todo claro. Bien. Muy bien. Entonces, con esto quiero que se den cuenta de la importancia de que ya tienen que calcular el peso total de su edificio, que tienen ya que calcular, entonces, ya una vez definido su peso total de su edificio, pues pasar a aplicar esta fórmula y esta tableta. Esto es parte de su avance de proyecto. Tienen que calcular la fuerza sísmica que hay en cada entrepiso. ¿Eh? No sé cómo vayan con su proyecto. Recuerden que hasta el jueves vuelvo a revisar proyectos. Pero ya tienen lo que es el proyecto arquitectónico, la propuesta estructural. Después de la propuesta estructural, determinar los pesos que hay en cada nivel y después aplicar esta formulita. Creo que tienen suficiente. ¿Sí? ¿Dudas de su proyecto y algo más? No, profesor. ¿No? Bueno, por último, voy a darles una visión general de cómo calcular el peso de cada nivel, aunque ya lo vieron algunos en mampostería, lo voy a recordar de la siguiente forma, ¿sale? Hay una formulita universal que es la de calcular el peso de cualquier elemento, ¿no? Ok. Por ejemplo, si yo quiero calcular el peso de una trave, de una viga,
Bien. Esta viga tiene una longitud, tiene una sección con una base y una altura. Bien. Y también tiene un peso volumétrico. El peso volumétrico va en función del material con el que esté constituida. Bien. Entonces, la fórmula de la que les hablo nos dice que el peso de cualquier elemento es igual a su volumen por su peso volumétrico. Y como esta viga es de concreto armado, ¿recuerdan cuál es el peso volumétrico del concreto armado? Es el peso por unidad de volumen. ¿Cuál es el peso volumétrico del concreto? Sara, ¿te lo recuerdas? No, profe, creo, es que no sé, a lo mejor yo lo confundo. ¿No son 2500 o 2400, algo así? ¿Y qué unidades? Ah, eso sí no me acuerdo. Kilogramos sobre centímetro, sobre metro cúbico. Ándale, esas. Son 2500, no, son 2400 kilogramos por metro cúbico. ¿8? Entonces, fíjense, pues calculo el volumen. Volumen, no le voy a dar valores, nada más con literales. Volumen es A por B por L, ¿verdad? Y el peso volumétrico, pues nos da kilogramos por metros cúbicos. Esto nos da metros cúbicos. Y entonces peso es igual a metros cúbicos por kilogramos por metros cúbicos. Entonces van metros cúbicos con metros cúbicos y nos queda kilos. Peso es igual a kilogramos. ¿Sí? Eso es para una travesita. Vamos a hacer una columna. Columna aplicando el mismo peso volumétrico porque pues estamos hablando de concreto armado. Entonces, columna. O sea, va a ser exactamente lo mismo. A por B, vamos a llamarle esto L. ¿Vale? Entonces, volumen es igual a por B por L, nos da metros cúbicos. Peso volumétrico, kilogramos por metros cúbicos. Eliminamos unidades y nos quedamos con kilos. Y así es para todos los elementos estructurales que tenemos en nuestro edificio. Hasta el entorcado de la losa, fíjense. Ustedes saben que tenemos una losa. Y esa losa normalmente se le pone un relleno, que es un material ligero, luego se le aplica un entortado, y luego se le aplica algún material impermeabilizante, ¿no? Yo normalmente al peso volumétrico de estos materiales, en general, incluyendo todos los materiales, se lo doy igual a 1700 kilogramos por metro cúbico. Ustedes también podrían hacerlo, ¿no? El llamado peso volumétrico de albañilerías. Este es un peso volumétrico para albañilerías. Le doy un peso volumétrico de 1700 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si yo considero que mi entortado o mi situación de la losa, ¿no?, ese es el relleno y el entortado y el impermeabilizante. Todo ese sistema constructivo lo puedo representar así. Y a esta figura, a este prisma triangular le puedo sacar volumen, ¿no? Tengo base, tengo altura y tengo una longitud. Entonces, volumen es igual a base por altura por longitud. Ya quedamos que son metros cúbicos. Peso volumétrico ahora utilizo 1700 kilogramos por metro cúbico. Y igual entonces el peso nos va a dar
kilogramos metros cúbicos por metros cúbicos y es igual a kilogramos. ¿Sí? Entonces, teniendo imaginación y sin complicarnos tanto la vida, podemos calcular volúmenes de todo lo que se nos aparezca en nuestro proceso constructivo, en nuestra definición constructiva de nuestro edificio. Y podemos calcular sus volúmenes multiplicados por pesos volumétricos. En general, lo que yo les voy a pedir es que para concreto armado utilicemos 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Peso volumétrico para concreto armado. Concreto armado quiere decir que ya incluye acero. Esto es igual a 2.400 kilogramos por metro cúbico. Utilicen este peso volumétrico para albañilerías. Igual a 1.700 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuáles son las albañilerías? Pues lo que vemos ahorita del sistema de losa de azotea. También si tienen un sistema de muro de carga, que sea de mampostería, ya sea de tabique, de bloque, de todo. Todo este sistema que involucra castillos, cadenas de desplante, castillos, cadenas de cerramiento y el propio muro de tabique dentro de albañilerías, incluido todo, es un dato práctico que lo pueden utilizar. Ya es muy distinto cuando quieran calcular, por ejemplo, cuando quieran considerar el peso volumétrico de acabados. Ya entonces sí varía mucho, puede ser un acabado de loseta, alfombra, madera, yeso, mortero. Pero nosotros no vamos a necesitar ese, ¿verdad? ¿O sí? Fíjense, buena pregunta. Yo normalmente no los quiero conflictuar mucho, normalmente no les pido que consideren los acabados, debería de, pero es tan corto el curso y tan extenso el programa que por lo que no me interesa que arrastren tanto el lápiz, perdemos en estas cosas, pero ojo, sí se requiere hacerlo. Hay quien le incrementa un poquito el peso de las albañilerías, el peso volumétrico, para dentro de ese dato incluir sus acabados, y dice, bueno, yo voy a considerar 1.800 kilos por metro cúbico y incluye todo el tipo de acabados que sea, y es un dato práctico y se hace en la vida real. Académicamente a ustedes se les exige que desglosen todo. Si meten cancelería, pues que se vayan a tablas y busquen el peso volumétrico de cancelería de aluminio, de cancelería de herrería. Consideren el peso de las instalaciones, si es que también tienen instalaciones en falso plafón, como instalaciones para aire acondicionado, para sistema contra incendio, etc. Pero yo no les pido tanto a detalle esa situación, pero sí que la tengan presente, que es necesario considerarla, ya sea de forma bien desmembrada o subir un poquito el valor de sus albañilerías y con eso ya cubrimos todo. Si se crearon los factores de seguridad, que son los factores miedo, que no se haga esa maniobra que les estoy comentando, es válido, nada más de forma pensada, responsable y consciente de lo que están haciendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Cómo que? No, profe, perdona, prendí mi micrófono. Ok, ahora fíjense, a ver si va a comentar adicional. Ahora entonces fíjense, si ustedes tienen que calcular el volumen de sus elementos, pues obviamente tienen que conocer la geometría, y no la tenemos, no la hemos manejado. Para eso enseguida les voy a dar las dimensiones preliminares que van a considerar en sus elementos estructurales, para entonces calcular ese volumen. Losas las vamos a considerar de 10 centímetros de espesor, ¿vale? Muros de carga, 15 centímetros de espesor. Traves o vigas. Me disculpen a mi perro, pero anda escandaloso. Entonces, vamos a considerar las de 25 por 40. ¿Sí? Son geometrías provisionales. Después vamos a analizarlas a ver si estamos dentro de columnas.
Vamos a considerar de 25 por 25. ¿De hecho? ¿Queda claro? Sí, profesor. Ahora fíjense, es importante este dato que les di del peso volumétrico del concreto armado de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Es importante recalcar que es adecuado hacer esta consideración de peso volumétrico para estructuras de hasta 5 niveles. Ya edificaciones que tienen más de esta altura y que son más de mayor calaje, entonces hay que hacer otra consideración. Ya no estaríamos en situación correcta de considerar 2.400 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué creen? ¿Qué creen que varíe y que ya no sea más seguro? ¿Por la altura? Tiene que ver con la altura, por algo más concreto. ¿Qué creen que vaya incrementando más el peso volumétrico de un edificio de 20 pisos, a diferencia de un edificio de 4 o 5 niveles? ¿Qué incrementa su peso de esos elementos de concreto armado? Considerablemente. ¿Qué creen? ¿No se imaginan? ¿No consideran que si hablamos de una estructura ya de mucho mayor calaje, el diámetro de sus aceros se tiene que incrementar considerablemente? ¿De qué diámetros de acero podríamos estar hablando en un edificio de 20 pisos en columnas? ¿Tienes idea, Eduardo, que un edificio de 20 pisos... ¿De la varilla del 10? ¿De cuál? ¿Varilla del 10? ¿Pulgadas? ¿De cuántas pulgadas? No me sé las pulgadas, pero creo que es del número 10. Ok, ¿tú, Eduardo, sabes? ¿Tienes idea? Eduardo Barrios. No, profe. No, Yair, Iván. Yair, Iván. Varía de media, ¿De cuánto? de media No, fíjense, o de una pulgada. ya aparece adivinanza. Edificios de mediana altura, de baja mediana altura, tenemos aceros que van de 3 octavos a 3 cuartos de pulgada de diámetro. ¿Vale? Ya de mayor altura, ya tenemos aceros que van desde 1 pulgada de diámetro a 3 cuartos tal vez. ¿De hecho? Entonces, fíjense, la gran diferencia de diámetros de varilla, pues incrementa mucho el peso. Yo si en un edificio que tiene varillas en sus columnas de 1 pulgada, o de 3 cuartos, o de 1,5, considero un peso volumétrico de 2.400 kilogramos por metro cúbico, allá estoy quedándome corto y estoy desprotegiendo el diseño o la consideración del peso de la estructura. Un dato práctico para cuando tenemos edificios de estas dimensiones: si ustedes tienen que hacer un cálculo rápido, que les pidan, oye, ¿sabes qué? Calcúlate cuántas toneladas vamos a pedir para este fin de semana, para el siguiente nivel de varilla de 1 pulgada. Entonces, para este tipo de edificaciones, este es un metro cúbico. Por cada metro cúbico de concreto que tenga estas características, más o menos debo de considerar 200 kilogramos de acero, del que sea, de 1 a 3 cuartos. Entonces calculo mi volumen de mis columnas, digo, bueno, vamos a estar armando las siguientes columnas del siguiente piso, tengo 20 columnas de tanto por tanto, saco su base por su base, por su ancho, por su altura, por 20 columnas. Ese es mi volumen. Y lo multiplico por 200. Y ese es el acero que debo de pedir de 1 pulgada, de manera así muy rápida, pero muy aproximada a la realidad.
Después ya puedo hacer, o si necesito algo más preciso, pues me detengo a hacerlo. Este análisis más preciso sí lo tengo ya que hacer para el cierre de mi edificio, ya para el último piso, porque si me sobra varilla, pues me cuelgan, me la cobran, y si me falta un flete de varilla de 1 pulgada por llevarme 2, 3 varillas, me cobran un flete como de 2,500 pesos, entonces me voy a quemar ahí como residente ilustre egresado del Politécnico. Entonces ya para el cierre del último nivel tengo que hacer una cuantificación ya fina para que ni me falte ni me sobre hacer, a excepción de lo que es desperdicio natural. Entonces, para situaciones de edificaciones de mayor calaje ya no aplica el peso volumétrico de 2,400. Ya ese peso volumétrico lo tenemos que afectar, por lo que sumarle, incrementarle el peso de la varilla. ¿De hecho? ¿Te queda claro? Oye, Inge, ¿Sí? ¿Me hablas? ¿O dijiste, está sí bien, le o? iba, Ah, sí, no, sí le iba a preguntar algo de las cargas por nivel. sí, Ese va a dime. depender con la fórmula que nos dio ahorita, ¿verdad? O sea, Sí, dependiendo de la altura va a aumentar el peso. sí, así es. Tú esa WI que viene en la fórmula, la voy a reproducir aquí. La fuerza que hay en cada entrepiso, la fuerza sísmica distribuida en cada entrepiso es igual a el peso de ese entrepiso por la altura de ese entrepiso partiendo de la base entre la suma de la multiplicación de todos los pesos por todos los entrepisos. Ese es lo que está al final de la columna que se vio hace rato en la hoja en Excel. Entonces, esto va a ser el resultado de W1 por H1, perdón, H1 más W2 por H2 más W3 por H3, etcétera, etcétera. Esta sumatoria es la que va aquí. Y lo que va aquí es cada uno de estos. Y después todo por esto. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok, ok, ok. Bueno, pues hoy quisiera dejar hasta aquí la clase y no sé si haya dudas, pero también además de que me consultan alguna duda, si es que quiero invitarlos a que avancen con su proyecto, por favor, todavía faltan algunos incluso que les autorice el proyecto arquitectónico. ¿Ok? Se tienen que apegar a las especificaciones que les estoy dando. Hay Profe, algunas. Dime. perdón que lo interrumpa, yo tengo una duda. En el que dijo proceso constructivo, dijo que incluyéramos un catálogo de conceptos, ¿cierto? Sí, ¿Es completo o cómo? sí, lo que es ese catálogo de conceptos es el que les pedí que consideraran en el apartado que dice proceso constructivo. Y les dije que normalmente en lo que son los presupuestos, hay presupuestos de obra, manejan el famoso catálogo de conceptos. Ese catálogo de conceptos obedece regularmente a un proceso constructivo, porque empieza el terreno, demolición de elementos que hay en el terreno, excavación, mejoramiento del terreno, relleno, compactación, abrir zanjas, cimentación, etc. Entonces, ese catálogo de un presupuesto normalmente obedece un proceso constructivo. Entonces, les recomendé y que era suficiente con que se consiguieran un catálogo de conceptos de cualquier obra, no tiene que ser exactamente ligado a los conceptos que ustedes tienen en su edificio. Nada más para que copien y peguen lo que es conceptos. No me interesa que pongan unidad, cantidad, peso unitario, importe, únicamente los conceptos, que ese es un proceso constructivo, es muy fácil. Ok, está bien, gracias. Ok, ahora he visto que me han mandado algunos proyectos ya avanzados, incluso ya me están presentando el proyecto estructural, si ni siquiera lo hemos visto, ya me presentan en cómo queda su cimentación, cómo van a quedar sus columnas y todo. Entiendo y sé que hay muchos que son recursantes, pero se trata precisamente de recursar para subsanar alguna deficiencia que tuvieron en una materia pasada, en una ocasión pasada.
No se trata de que me presenten un proyecto pasado que ya ejecutaron, porque entonces pues, ya nada más lo citaría al final y les diría, pues preséntame lo que hiciste con el otro maestro, ya te apruebo. No se trata de eso. Por eso, Saúl, si ya hiciste algo con algunos datos que todavía yo no pedí, tendrías que hacer tu corrección, porque quiero que todos estén trabajando a la par. Sí, hay personas que en el claro les he dicho, todavía no me presentes el estructural, ni siquiera hemos visto nada de eso, ya me están presentando ya al final del proyecto. Entonces, yo entiendo y sé que tienen situaciones, pero si se dan cuenta, no les estoy pidiendo tan complejo el proyecto. Es un complejo que un proyecto, perdón, más que nada me interesa que lo razonen. No les voy a pedir que analicen todos los marcos, pero sí los principales. Entonces, vámonos con calma y vayan entregando lo que les voy pidiendo y conforme se los voy pidiendo, ¿sale? Sí, gracias. Ok, sí, profesor. Ok, jóvenes, pues si no tienen inconveniente, nos vemos, yo les aviso si